our webinar Quiero entitled darles la Conflict, bienvenida a Joys, todos and a este Challenges. webinar a I'm your host, conflicto, Lorraine gozos y Stutzman Amstutz. I'm desafíos. the denominational Yo soy la minister for anfitrión peace and Lorraine justice Stutzman for Amstutz. Mennonite Church USA. Soy la And ministra de today I am denominación happy to be en resolución joined de by conflictos. three esteemed Estoy guests. muy feliz Michelle de Armster, estar who is aquí the con executive tres director of personas Mennonite Central Committee, que Central están States. aquí Reverend Dr. representando Jacob varias Allen Cook, organizaciones. who teaches Christian ethics and peace theology and co-directs the Shalom Collaboratory at Eastern Mennonite Seminary, and Hyacinth Stevens, Estamos aquí who is con the Hyacinth executive Stevens, director of que es Mennonite la Central directora Committee East ejecutiva Coast. del Tonight, Comité Central, actually today's gathering depends on where you're located, I guess, but Comité this Central afternoon for Menonita me, del this Este. gathering is in webinar format. Estamos So all aquí de attendees are forma de muted webinar, and the entonces chat todos los is participantes disabled. están muteados We will, y however, be el posting chat some links in the está chat so you can see deshabilitado. Vamos those. a publicar algunos Just to enlaces en el also chat. let you know that Spanish También para translation dejarles is saber available. que hay You can interpretación use the disponible en el globe button español. at the Pueden bottom of tocar your el screen. globo For some of us, it's at the bottom al of the screen. pie For de some su pantalla. of us, it's under more Para button. algunos está debajo We del botón. welcome Les damos to la get to as many bienvenida, as que we hagan sus can at the preguntas end. y Please feel intentaremos free to use responder the a Q&A las más feature that's posibles also at the bottom of the que screen. podemos. And as También se panelists, pueden we can registrar sus see your preguntas questions. en la función de We preguntas also hope to en el be pie de su answering pantalla. some of the pre-submitted questions. So thank you to También those participants who were able to do that. So as time allows, we'll also try to get to some of them. So before we get started, let's pause for a moment of prayer. vamos a tomar un momento de oración. Loving and merciful God, we come before you Dios aware of the misericordioso, conflict and estamos, harm that often separates estamos us ante tu from one another. presencia, en lo cual We el ask that you help conflicto us y el learn to daño nos listen with separe. open hearts and Pedimos speak in a que way nos that ayudes invites a conversation escuchar even y when a we hablar disagree. que de formas que Teach invita a us how to conversación, recognize aun the cuando humanity estamos in de one another and desacuerdo. seek understanding Enséñanos a over reconocer meaning. la humanidad del Bless uno us al with otro. wisdom to see new possibilities Bendícenos in the con midst of sabiduría para ver disagreement with nuevas one another. posibilidades en medio de We desacuerdos. entrust to you our relationships and our Te communities. encargamos Work nuestras through comunidades us y in spite of relaciones. ourselves, Trabaja a través de giving instruments nosotros, of a your pesar de peace, nosotros, para seamos sowing seeds of semillas de, de Amen. transformación en donde sea posible. En tu nombre oramos. So before we Amén. get started hearing from our Antes de que panelists, I want to comenzamos just give a de bit of escuchar de los context for panelistas, today's quiero dar webinar. algo de So as contexto we were para el working on webinar our del día de strategic hoy. goals at Cuando Mennonite nosotros Church estuvimos USA trabajando en for this nuestras year, I heard a pautas call, a repeated call estratégicas to talk en about la Iglesia conflict Menonita de los transformation Estados within Unidos, yo our escuché de congregations, varias within our congregaciones un llamado organizations a to equip trabajar en la people resolución de with essential conflictos skills for para equipar a la effectively gente con managing and habilidades de both gestionar conflict, difficult el conversations, and conflicto, harm, all of the conversaciones things. difíciles, And I know daño, that there's todas esas already great cosas. work happening, and Yo yet sé que we ya know it's hay not finite. cosas muy That work buenas is que están endless pasando, and pero can be done nunca in many es different final, ways. siempre hay I muchas think maneras de hacer we las could all likely cosas. benefit from Yo creo conflict que todos transformation podemos training on a regular beneficiar de basis. recibir I think we should all have capacitación facilitated en dialogues resolución with de one another when things are conflictos difficult de to arrive at where we manera want to be. rutinaria. Short of that, we can offer training that helps another. Capacidades So for me, the para conversation seguir started with my colleague concretizando Michelle cómo vivir Armster, eso en la mostly because vida we worked together for diaria. decades at Mennonite Estoy Central aquí con Committee, Michelle specifically Armster, around con quien yo conflict he trabajado por transformation muchas and restorative décadas justice. en el Comité Central We Menonita then en el connected tema de with Jake resolución de Cook, conflictos y who agreed that justicia. this was a También significant conectamos part of con the Jake work that Cook, he was doing at que Eastern dice Mennonite que eso también es Seminary. parte We're de su really glad that trabajo en el he could talk more seminario about. Menonita del And Este. we Recibió un agreed that we proyecto wanted to host de an initial Lili training with a group y of very specific participants decidimos that que we sería invited, bueno who tener we una knew capacitación para came algunos with interest or expertise in participantes que this hemos area, invitado, and that que these traen participants ellos could provide us with experticia en esta feedback área so y we que could ellos nos develop it podrían with dar una other groups over the retroalimentación next year or para two. nosotros desarrollar So unos talleres that para first ofrecer a training was otros held grupos.
Esa primera September 26th to capacitación 28th at Mennonite hicimos en Seminary in septiembre Akron, Pennsylvania. en Akron, And Pensilvania. we're so grateful to the Y group who estamos muy joined us agradecidos al and grupo provided que estuvo con invaluable nosotros contribution y to our time que together while hizo we were together muchas in person contribuciones a and nosotros en to the persona ongoing work that we're y doing. a este trabajo que So seguimos while haciendo Michelle and I juntos. plan the agenda, we Y invited bueno, Jacob to Michelle y also yo participate in a planeamos la couple of agenda, pero modules también as well as invitamos give a inputs and Jacob, provided some sessions on trauma también informed care. Hyacinth was otras thrilled to personas. Aquí participate in the training. Hyacinth So we wanted to hear participó from en her esa perspective, capacitación why y she queremos sees this as escuchar a de role ella, for the church as well, and give her time de to do porque that. ella vea que So eso who knew we could es start by importante hearing para la iglesia from también. Michelle Pues yo quisiera and then escuchar de Jake, tal vez talking primero a about Michelle kind y of the después significance de of being Jake involved in para this hablar work from explicado Hyacinth, de talking about trabajar your en esas participation in the group. cosas y So después Michelle, de let's Hyacinth start with de you. cómo fue para Thank su you. participación en el Thank grupo. you for the invitation and Bueno, welcome to gracias everyone por la that is here. invitación Why this y work doy is la significant, bienvenida I a think, todos que están aquí. especially in these Yo creo que este trabajo es days and significativo, times, especialmente the en esos días, polarization este of tiempo, la conversation of polarización people de and de just las how conversaciones de can la we gente hace nos learn to talk preguntar to each other cómo podemos without hablar el uno calling al people otro names or sin um, ser resulting in groseros con el uno violence. al And otro so o que termina a I think that's violencia. what is significant about this Entonces, work. eso I es lo significado also de ese why trabajo. this was important for Bueno, me is también it's been a number of porque eso ha years sido since importante Lorraine and I were para able to mí. train together, Desde años and que yo he that I podido miss capacitar that. a la gente I con miss Lorraine, that yo lo work. I extrañaba miss mucho being ese reminded. I trabajo. miss Yo being challenged extrañaba esos because recordatorios, ser life desafiada, happens, porque la vida and when pasa life happens, y cuando la sometimes those vida skills pasa, don't come back as esas quickly capacidades no siempre as you'd vuelven hope. So, cuando uno so quisiera. this is a wonderful Entonces experience to eso be ha sido reflective, una as well as experiencia to muy realize maravillosa how de critical it reflexionar is y in darme this cuenta day and de lo age, crítico que es en este especially tiempo, in en esta church, even época, within especialmente en la iglesia, our church. aún también en mi I just iglesia, that the political en cuanto a conversations, lo político, las conversations. conversations Las around conversaciones difference, alrededor de different people, diferencias, and diferentes personas, just even being able y to pues pray together simplemente so we poder can orar juntos. need mediation at times. Y Or a veces eso so requiere anyway, mediación that's a why I veces. felt like it was Y significant, bueno, not only es por eso que yo siento que eso es get my significativo to work out the para cobwebs, but to trabajar also participate en and mí y practice. So también thank you. participar y practicar. Gracias. No, thank you for this fantastic Gracias introduction, por Lorraine. esta introducción I really fantástica. appreciate the way Yo Lorraine and Michelle aprecio you set this up mucho and como described Michelle y already Lorraine sort of lo han multiple puesto y everyday hablar ways desde that ya we can en las imagine maneras conflict cotidianas que transformation podemos skills, imaginar the resolución de mindset, conflictos y sus framework capacidades. of conflict transformation, Una showing pautas de everyday cómo esa things. resolución So puede aparecer for en nuestras me, vidas es algo this cotidiano. work at Eastern Mennonite Para Seminary mí, este began trabajo en el with seminario a Menonita survey del of Este alumni and friends of the school comenzó con una asking, encuesta de what do you think we're doing amigos, all right de now? Where do you exalumnos de think la maybe we could do escuela. some growing? ¿Cómo piensan And ustedes que from vamos that, we bien learned y that dónde while there are podemos a number of crecer? things I'm sure we were doing Y well, aprendimos, a pesar de one las place cosas que that we hicimos had some bien, potential to grow was in alguna de las our cosas relationship with the Center for Justice and Peace cuanto building at Eastern Mennonite donde University, podamos crecer and es in nuestra particular, relación con el Centro helping de Paz y folks who are going Justicia to en la be leading Universidad in church Menonita del spaces Este. as pastors, but Específicamente also la as gente que laypersons, está trabajando en helping contextos de them iglesias como grow pastores, pero into a también como formative otros space líderes, for navigating conflict, hacerles crecer en for sus healing capacidades de communities and navegar maintaining their health, conflicto, for de leadership mantener in comunidades y su transformation. salud, liderazgo que al final And de cuentas so es transformadora. I come to this with a real Así que interest yo in llego a esto con un interés the truth, the en la manifest truth verdad, that en conflict is la an verdad everyday reality for manifestante, us. que el conflicto That's es una descriptively realidad true. cotidiana, eso es But I've verdad also heard ethicists recently descriptiva. Pero arguing yo that también he it's escuchado also normatively true. recientemente y It's argumentos actually que a eso good también thing es for us. normativo, es algo That we bueno are para aware that there's nosotros. conflict and Es that bueno que conflicts arise estamos because our faith is dynamic.
atentos a que hay conflicto y que estamos en conflicto y responder a un contexto que está cambiando y un cierto dinamismo el conflicto y si es verdad, quienes queramos ser cuando hay conflicto entre nosotros, porque va a pasar. Entonces, mi esperanza para trabajar en esto juntos es que podamos llegar a ser las personas que podamos navegar el conflicto con algo de capacidad, que podamos mantener nuestra presencia de quienes queramos ser a pesar de esos desafíos y que tal vez podamos crecer juntos, hacer progreso juntos. Eso es por donde yo estoy entrando a esta conversación. ¿Cómo podamos trabajar en conflicto que es algo cotidiano? En vez de negarlo o en vez de pensar que conflicto es fallar. Again, as others have already said, I am Otra so vez, grateful como to otros han be dicho, yo estoy invited, was muy grateful to be a feliz participant de ser on the invitada, participant side de of participar y their ser engagement. participante del And lado I've de los often said in previous participantes en conversations mi with participación. Michelle and Lorraine, Y como yo he particularly hablado con around Michelle y the Lorraine difference en mis between conversaciones con ellas, prescribing la and diferencia practice. de And so recetar y practicar. oftentimes we are Muchas connected veces to organizational nosotros estamos culture, conectados church con culture, organizaciones o academic, culturas institutional culture organizacionales o that has spent eclesiales o much time académicas in our que ha heads pasado mucho tiempo en around nuestras theory, cabezas acerca de around teoría, naming what should acerca work. de nombrar qué However, debe de oftentimes funcionar. those Sin of us embargo, who study muchas most veces may nosotros que not hemos have had estudiado as más, much time or tal vez no space hemos to be podido at tener practice, tanto tiempo to o be in the espacio para space of practicar, discovery. What estar en el shows lugar up de in us descubrir when qué we are aparece entre in nosotros cuando something that brings estamos conflict en or medio de tension algo que trae or the conflicto, anxiety, tensión o the way our ansiedad, body and our como mind nuestros cuerpos o respond and mente have puede trauma triggers, responder o tiene because we are trauma, in the center. We are porque in estamos en the el eye of centro, the storm. estamos en el What does that ojo look de like la for us? tormenta. How do we ¿Cómo draw eso es para upon our nosotros? toolkit ¿Cómo in those podemos moments? jalar de And nuestras so herramientas en we're esos not going to go momentos? necessarily to Tal our vez no closet vamos or our hacia nuestros folder and say, okay, closet what did o I nuestra learn at that carpeta para decir, workshop? ah, ¿qué aprendí Probably en ese in a taller? crisis, we can't Probablemente en medio de find crisis that ni manual or siquiera it's podemos really encontrar dusty. esa You're, materia o right? tal vez We're tiene like, where polvo. is it? ¿O And dónde then we're trying to está? read and Y bueno, discover, oh, estamos what's tratando in de the leer y manual? Can descubrir, we ah, ¿qué dijo el identify that? facilitador? ¿Qué No, significaba we eso? want to No, allow queramos ourselves to have permitir time nosotros to tener live el in tiempo de engagement, vivir live in en engagement with the participación, tool. vivir en And so participación con I have esas been so herramientas. grateful. Así que I'm yo he still estado in muy a residual agradecida, gratitude siento que for estoy en having gratitud 2 days residua to sit in de haber practice, tenido to 2 días de be sentarme with a practicar people, para to estar hear topics con that I can think about and personas, then hablando practice. de temas que yo And so puedo the more we pensar y después practice, the poner en more it práctica, lo becomes más que lo with. ponemos Mission too, con y right? ser We need parte de. permission. Yo It's también part of the diría que daily necesitamos reminder that conflict permiso, is with ese us. It's recordatorio part of us. It's cotidiano in que our el conflicto environment. siempre It's está in the con nosotros, está society. en nuestro In some ambiente, en la ways, it's sociedad, embedded tal into vez our está parte structure. de nuestra We need to estructura. remind Así ourselves, que I necesitamos need to be with recordarnos, yo conflict. tengo que I estar don't want to be con conflict conflicto, avoidant. no quiero And I want to evitar conflicto, practice my way sino through practicar engagement. a través Elsa. de mi participación. Aquí yo detengo. Gracias. I love the enthusiasm for conflict. Gracias por that el I hear. ánimo para el You conflicto know, que one estoy of the things I always say escuchando. is I love Algo que yo conflict, siempre digo es especially que when a it's mí me someone encanta el else's. When conflicto, it's mine, not so especialmente much, cuando but es de come on, alguien someone más. else's, Cuando es let's mío, jump no in. It's tanto, gonna pero be, cuando es alguien más, yo quiero it's an opportunity, participar. right? And Es you know, una we think about, if oportunidad. you think about conflict that Si way, podemos I remember pensar en for conflicto a de number esta of years I taught manera, a conflict mediation yo class at recuerdo que yo SIA daba clases with my de spouse, and resolución de conflictos con I mi truly esposo en la remember one year when a Universidad de student, Messiah. two students were Yo talking about their recuerdo, habían responses dos to conflict. estudiantes hablando One acerca de sus was respuestas al conflicto. uh, Uno era like all in, the other
Nunca, nunca, yo nunca, si yo nunca tuviera un conflicto, eso sería feliz. El otro dijo, bueno, yo no sé si podemos ser amigos, porque hasta que yo he tenido conflicto contigo, no creo que somos amigos, porque yo necesito saber cómo vamos a ser en conflicto. Eso determina mucho para mí. ¿Qué es eso tan importante decir? Que si somos amigos vamos a tener conflicto. Así que yo amo eso. Esa oportunidad de practicar, de pensarlo, como Hyacinth dijo, tener y saber si yo pudiera jalar de las cosas que yo aprendí y ver conflicto como algo positivo y que nos ayuda a llegar a un lugar más profundo, mejor, con el uno al otro, pero si podemos jalar de lo mejor de quienes queramos ser en medio de conflicto, eso es la pregunta. Podríamos practicar eso todos los días y deberíamos, porque así vamos a aprender quiénes vamos a ser y cómo vamos a responder. Yo creo quien sea de ustedes, bueno, de nuevo voy a comenzar con Michelle para hablar acerca de las diferentes áreas que hemos cubierto en la capacitación en el taller que eran significativos. Hablábamos, por ejemplo, de competencia cultural, inteligencia emocional, cuidado a traumas. Hablábamos de cómo podemos hacer eso y conflicto saludable, transformación, justicia restaurativa, cómo que todo eso puede jugar juntos. Michelle, si puedes comenzar y después Hyacinth y Jake si Thank pueden you. unirse. One of the things that I found most Gracias. significant Una for de las me cosas que yo pensé que was era the más significativo ACEs, para mí eran la herramienta because de it kind of ACEs, provides un entendimiento what's going to trigger, acerca de what's going qué to be va your a triggers, the provocar, possibility of cuáles son triggers. los And I think cultural provocantes. competency Y yo also creo provides que you with competencia information cultural on también provee how, información where acerca what de your cómo cultural uno mindset, what está your cultural mindset en is. su mente Emotional acerca de la intelligence, cultura. again, you know, Bueno, what inteligencia your emocional, ability de to nuevo, regulate or la self-regulate capacidad de or self-understanding. And I regularse think a as uno mismo y people, estar, uh, though to estar know yourself is the most important thing. To know those con el things poder de about conocerse yourself a sí is the most mismo, important things because de that is entender a sí going to mismo. kind of Eso es importante help you porque eso understand permite uno conflict entender and when you are in conflict. You know, en I want to conflicto cuando uno está en also kind of conflicto. piggyback on what everyone has said. Quiero también mencionar lo que los Conflict demás ya hayan dicho, que es is conflicto. inevitable. Conflicto es Conflict inevitable, is conflicto how life is life. es como la vida es How vida, we respond to cómo and in conflict respondemos is a what we may y have control en over. conflictos lo que But tenemos that control. requires us to be Pero acutely eso nos aware, requiere either as a tener participant in a conflict or in a una participant habilidad de in saber a que está harm. o alguien Someone que who's ha sido facilitating lastimado o those alguien types of que processes. está facilitando ese And tipo de even as a procesos. facilitators, you can Aun be siendo triggered facilitador, uno by puede ser what is going on provocado por with lo que está somebody pasando or a group, con you know. alguien o un grupo. You can be triggered by Uno puede ser you're provocado called in to do a cuando church uno está conference, llamado and a mediar un conflicto en una you can be iglesia. triggered by some of the Y uno statements puede or ser provocado comments or de even algunos the de los issue itself. So it's comentarios o important del tema en for general. one to know Entonces es themselves in importante terms of their cultural conocerse a sí competencies, mismo whether they en can términos de su and the level that competencia they can cultural, engage de su different, manera o no as de well as participar en diferentes knowing what the niveles triggers may be from y entender cuáles son growing las up cosas que or provocan trauma that desde has la niñez o impacted your traumas life, que ha and then impactado having la a sense vida of your y tener emotional intelligence, un sentido de how inteligencia you emocional, self-regulate, how cómo you uno puede regularse a sí understand who mismo, you uno are and where you are, puede and be entender able to cómo es adapt or uno, adjust dónde es if uno necessary. y So poder adaptar o ajustar cuando it's sea all of necesario. that, and Así que es then some todo more. eso y un poco That's más, what I would say. es lo que yo diría. I just wanted to jump in to Yo make a solo comment about quiero ACEs, saltar that it's the aquí adverse a la childhood conversación para hacer experiences referencia a that ACEs, que that es people can take. So just to experiencias say what that is. adversas de niñez. Eso es lo que es un I ACE. would affirm
wholeheartedly what Yo Michelle has been saying as the afirmaría starting todo point for lo que all of Michelle this está work. diciendo que es el punto I de think comenzar actually para when todo I ese talk with trabajo. folks in De churches, hecho, the yo creo thing que that cuando has yo most hablo con la really gente en las been iglesias, lo just how frustra much of the work es cuánto I este give back to trabajo the yo individuals who les show up devuelvo a los to receive individuos que training. aparecen a recibir capacitación. The kind of self-knowledge and then the Eso practice of de conocerse a self-management sí in the midst of mismo, conflict de is navegar a sí where mismo en something medio like de conflicto 90% es algo of en what's que going on in the 90% de room. las I mean, that's where cosas we have control, as en la Michelle sala said. está And pasando es donde so tenemos it control. is, it's critical to start there Es crítico with as comenzar many ahí, tools as we have con las access más to herramientas understand posibles que not tenemos only where acceso we're a, coming from, what's para affecting entender us, no what we're solamente de dónde possibly carrying into the venimos, room, what could be a path, cuáles cosas estamos but llevando al also espacio, then sino to ask, también what are the best preguntar strategies cuáles son that las I can be mejores carrying in my estrategias pocket que to yo puedo manage llevar en mi bolsillo those para poder those navegar aspects of esos myself aspectos that de are mí there mismo que están and ahí may well be justified y and may que well tal be vez son positive in many justificadas o contexts, right? positivas en muchos contextos, Those response, those mechanisms pero of esas response, how do I respuestas, manage mecanismos those? de How do I respuesta, manage those when I'm ¿cómo puedo navegar intervening in a esos cuando yo situation that's estoy not really mine, interviniendo en una where situación que no I'm es the mía, professional who's en lo called in to cual yo help? soy el How do I do that profesional at the llamado a family ayudar? dinner table when we En come la together as a mesa holiday? familiar, cuando Can estoy I do ahí that? en las Am I the right person to do vacaciones, that? ¿cómo? Those Si are yo all puedo really, hacer really eso, important si soy questions la to persona ask para hacer, pero manage también tener that inner acceso life a las is herramientas que critical. ayuda a navegar esa That vida makes me think interna, eso es of a model that crítico. I've seen Eso play me out ha throughout em, peace and nonviolence pensado enterprises. en un In a módulo book de cómo by vivir Chris una, Novak-Bachman called The em, Gandhian Iceberg. de vivir And la no as violencia we have heard, en right, la vida cotidiana. Es iceberg un is a libro que se metaphor llama sometimes for how eh, little we see above the surface El and how hielo much of en el the critical agua mass is de really Gandhi. below the water. Eso And in ayuda a this model, entender understanding cuánto Gandhi's vemos platform for arriba de la nonviolence, superficie y lo Bachman mucho is que saying está that what's debajo de going la on underneath superficie. the iceberg, the El biggest módulo part de of Gandhi en nonviolence la is what we no practice with violencia ourselves. It's tiene que ver con cómo self-transformation. practicar con uno And mismo. then Eso es the majority of what we see above transformación the de uno surface mismo. is that La which we mayoría de practice lo with que our vemos community that helps us debajo de la become superficie better practitioners es of lo que nonviolence, better at practicamos con nuestra comunidad, dealing honestly with conflict and em, working our way through de it in trabajar la support. no violencia, And de then, right, there is the tip of trabajar the con iceberg. There are honestidad. those little points that stick out that Y el are maybe punto a bit sharper. tal vez There's filoso que they're está not arriba that de la many, superficie, right? no hay They're muchos de esos. few, but they can Hay make a big difference. algunos, And those are those episodes of really acute unos conflict, pocos, pero pueden right? hacer la And diferencia the en hope is that by conflictos way of all of this practice in the critical mass of específicos. the iceberg, Entonces, we así todo es become como the kind of nosotros people and kind of practicamos communities that can respond to those eh, moments y cómo seamos consistently las personas y with las who we comunidades que want to be, podemos with responder who we're training to be, de, with de the quiénes whole of our queremos life. ser, de quiénes estamos entrenándonos para ser con nuestras vidas enteras. Yeah, wow, I really appreciate here. I want to be taking some notes here Bueno, as quiero I'm sharing this apreciar, space with colleagues. quiero tomar notas aquí con mis I would say colegas some of en este so espacio. I would say amen if Yo I can diría, use that term bueno, here. primero, For amén, si puedo usar ese término for what aquí, has already been said. Yes, and por lo agreement. que ya ha One of the dicho other aquí, moments that bien, stand out todo. to me, and even in this Otro space momento que me llama la and atención, que me attending and working resalta en days ese is webinar the y en community part. los And días Michelle and del taller Lorraine es la referenced parte de decades of comunidad. working together. Michelle y And I would Lorraine say that is mencionaron crucial. décadas de Part of trabajar the juntos. opportunity to Eso es put crucial. together La with oportunidad a de group of juntarse con about un 20 grupo people de was o that como we were 20 developing personas, community estuvimos around creando learning and comunidad engagement and alrededor de collaboration. And so aprendizaje, as de we worked participación in y de capacitar el uno using al the sort of otro. circle Cuando process model estuvimos for a trabajando starting como point, un every proceso de moment círculo, un módulo was a así, practice tool. todos los momentos So eran everything we practicar. did Todo lo over que the 2 hicimos days durante was esos 2 a días teaching, it was a era resource, una but it was enseñanza, era also un recurso, engagement, pero and it was también era una community. And participación y they era were not comunidad. disconnected Y from each other. And ninguna as era we worked desconectada de at la conflict, otra. I appreciated Cuando nosotros Jacob when you trabajamos mentioned con el the conflicto, Gandhian me iceberg. gustó lo
símbolo de Gandhi. Eso nos devuelve para algunos de nosotros la idea de cultura. Cuando trabajamos en competencia cultural y desarrollarnos de esa manera, hablamos de lo que está abajo de la superficie, es la cultura sujeta, las creencias, las normas. Yo veo ahí un paralelo de las dos cosas con nuestras identidades y nuestros caminos de transformación que son paralelos el uno al otro, que está con la idea de cultura. Quienes somos internos, nuestros valores, creencias, papeles, eso forma en cómo nosotros chocamos con lo que decimos que eso es nuestro conflicto. Esas ambas cosas están chocando bajo la superficie. Lo que es el trabajo debajo de la superficie esto es el trabajo para no chocarse o tener una explosión, sino descubrimiento. ¿Qué está debajo de eso? ¿Y cómo trabajamos de lo que está debajo en comunidad? Hay una parte que tiene que ver con soledad y reflexión, pero hay una parte que también es en comunidad. En el taller y otras oportunidades de entrenarnos, nos permite ir al laboratorio, áreas de reflexión en comunidad, porque cuando nosotros estamos comprometidos a practicar la transformación, restauración, eso no puede pasar a solas, sino tiene que pasar en comunidad. Y ahí me detengo. I feel like all of these are like mini Bueno, sermons. yo Like, creo que I love todos that. esos son Like, como Tyson, you don't need pequeños permission to sermones. say amen. Tyson, I think no necesitas I permiso think de one decir of the things to amén. keep in mind through all of this is our Algo reason que hay for que mantener en wanting to be mente en todo engaged in this eso work es la is razón believing porque that this is what queramos God participar en calls eso, us es creer to que be eso es in lo que healthy Dios nos community ha with one llamado another. a And in order to hacer do that, en comunidad we have to saludable con el acknowledge uno al that there's otro. conflict. We Así have que to hay que acknowledge that reconocer que for hay our conflicto, hay que communities to be reconocer que para healthier, nuestras our comunidades ser más congregations, our saludables, organizations, nuestras then we have to be willing to congregaciones, engage in it. organizaciones, So entonces these tenemos que skills are even participar en more el conflicto. Así critical que esas and herramientas son important más críticas, if that's what we importantes, believe we are being si called es to lo que do. nosotros So for sentimos me, that's llamados a such an hacer. integral Para mí part eso of es the algo work. And I integral, think una that parte as integral we're del having these trabajo. conversations about Cuando what estamos we teniendo esas knowing conversaciones ourselves, I acerca feel de like cómo that's such a conocernos a difference nosotros over the last mismos, 3 eso es decades una in the work. I think diferencia a través before de we were esas so 3 much décadas. more Antes focused on estuvimos mucho más skill building. enfocados We en just need to herramientas teach y, people y tener skills. We herramientas, just solo hay que if they enseñar would just listen to herramientas. one another, if they Si would just do solamente this se or that. escuchan el And otro a without otro y really hacen saying, as eso we el talked otro, about earlier, sin to decir each of lo que you have hemos mentioned, hablado who am antes, I in como todos han this? What mencionado, do I ¿quién bring soy yo to en it? todo eso? ¿Qué I es lo que can't yo separate llevo a esto? Yo no puedo separar I as a depending on the context, entrando that doesn't mean dependiendo del something. contexto, que Like eso we no think significa that doesn't nada. matter because it absolutely Eso does. sí So I importa, think the more we sí learn about importa, ourselves, and I feel like absolutamente. that's what we've Lo spent más que more time aprendemos de doing. And uno so as we think y about últimamente training, hemos there's pasado ways más for you tiempo en to also eso, know que estamos themselves and what they capacitando bring. a Because hacer a la gente conocerse a I sí think when mismo. we engage as facilitators, Cuando we shouldn't estamos be doing more participando como harm. facilitadores, no And so we debemos de have to hacer know más ourselves. We daño. have to Así know que one of the tenemos things que I've thought conocernos. about Una de las over the cosas que years yo he estado in my work in escuchando a restorative través de justice esos and años doing en la justicia restaurativa, dialogues and crimes of severe violence, one of the facilitando things that I remember diálogos at en one point you crímenes de saying when I violencia was asked to do a severa. Uno de los dialogue in momentos, a yo crime recuerdo diciéndome of en severe violence un and it involved a diálogo child who happened to de be un caso que involucraba a a un niño 12-year-old en un girl who was caso the same de age as my violencia daughter. severa, que era I una remember niña que saying, tenía la I misma thought edad about que it, mi I thought I hija. should, Yo pensé y yo recuerdo as a decir, Christian, I should be able to yo como engage in this cristiana conversation debería and be participar en a esa conversación facilitator for y these ser people who really want to facilitadora come para esas together. And then personas que I quieran was unirse. like in a Y sweat después and me crying, desperté and then recognized I sudando, can't. llorando. Y I yo dije, can't yo at this no stage in puedo. my life, En esta etapa de mi having a vida, no 12-year-old puedo. daughter, Teniendo una hija de 12 engage in años, that process because it participar en needed to ese be a trusting proceso relationship with a porque tiene que facilitator as ser well. una That if I couldn't do that, relación de then I needed confianza to con la pull myself out of facilitadora it, y and si I yo no did. pudiera So hacer eso, that's, tengo que I think, salir part de of that eso. learning Entonces yo of sí lo hice y yo what we salí. bring and who we Eso are es como and acknowledging that aprendemos and y knowing where
our Llegar de boundaries que are como as well. somos y So aprender de I nuestras hope propias that that is barreras. something that we spend Así que time eso es algo que sí doing and tenemos having que conversation pasar, about, because I think it's so capacitándonos y important. teniendo Which conversaciones makes me think acerca of, de, and I mentioned that em, as well, just the idea también of me hace power. We haven't pensar talked about that. I en felt la like that was idea a de really poder. significant part of the Eso también ha training sido and something that we need to una parte muy continue to participativa work on and work with. And so I'm just que wondering what tenemos que thoughts trabajar maybe con you all y have just in thinking about power as a component of the training and que facilitation. poder también es And parte I'll just let de la capacidad, whoever que wants es to parte start go. del Well, taller I'll también. just go ahead and go. I really Eh, appreciate what you yo just voy a said, hablar. Lorraine, because I was Aprecio. thinking also didn't do Una de las 30 years cosas ago, que which is no that hacíamos everybody, hace 30 años, that I message works asumíamos for que everyone, los right? mensajes de yo We assume funcionan para that, todos. Asumíamos que there había una manera de that hablar that was cuando estabas en acceptable. conflicto So que you know, those no heightened no era emotions aceptable. or even Entonces habían expressing, emociones "I'm muy really fuertes. angry right Incluso now." expresar You just estoy muy would, enojada you wouldn't do it. ahorita You'd say, no es algo "When que you do haríamos. this, I feel Diríamos, because." cuando And, you haces know, eso, yo siento we've eso come a long way porque, in y creo recognizing que hemos that, llegado because otherwise we're causing muy harm lejos de by eso, en squelching darnos people cuenta, who, porque so estamos recognizing that causando when daño I'm en uncomfortable, apagar it's because estas I've got emociones. issues to work on. Reconociendo que si Like estoy you talked incómoda about, es algo que with, yo tengo que Stephanie, trabajar the también. case with the Es 12-year-old. algo lo que That dijiste, to me was really tener ese important. caso con I also la niña am que tiene reminded 12 años. that También me as recuerdo facilitators, que como we facilitadores sometimes don't a realize the veces power no that we nos damos have or cuenta what del we poder bring que to tenemos the y lo situation. que llevamos a la And situación. so again, that comes Otra that vez self-awareness. es la I auto can this is also reflective también because I've lived in reflejando un juvenile poco. cases. Yo recuerdo You know, trabajando en so casos here's a juveniles. juvenile who committed, Aquí está el broke juvenil windows que cometió, in que rompió un in a vidrio car or, de un carro. and no, it was in a building. De hecho, era And un the edificio adults were all around, y los adultos staring estaban at this alrededor, juvenile, todo then I alrededor being de an este adult, and I'm juvenil. like, Y yo como and so adulta, the kids usually will say whatever you want. típicamente los So, niños or dirían, yes. sí, sí, Well, sí, if lo they would que say a word, sea, 'cause usually they just nod si their es que head. hablaban, porque a veces solo movían la cabeza. And so not really No, acknowledging that power no in dándonos that room cuenta to be able realmente en este to espacio del poder facilitate para a process facilitar that este proceso possibly engages the young que person posiblemente more, involucre or al all joven o a that la young person joven wanna do is más get out of that room profundamente, to porque en el you want me to momento do, el joven I'm solamente gonna do it quiere because there's all these acordarse. adults Sí, around. sí, So, porque hay muchos adultos alrededor. recognizing Entonces, your own reconocer power is important, tu propio depending upon poder the es muy situation, importante dependiendo de la the situación. positional power. Y I el poder recognize for me as the posicional. executive Yo director reconozco and como Central directora State, ejecutiva de Comité and Central Menonita I'd de like los to feel Estados as though I'm Centrales. one of Me the gustaría people. sentir que soy como And the parte del reality pueblo. is, in conflict, En una situación de no, conflicto, honestly, I'm not one of the honestamente, people, no even if I soy really wanted to be, and I una de need to persona own del that, pueblo, because aunque yo quisiera ser. otherwise, Y yo necesito adueñarme de I can cause harm. eso, And porque si no, yo it has podría happened causar because daño. Y sí ha pasado, porque a veces estoy But delusional. that's what I would have to say. Entonces, eso es lo que tengo que decir. I think one of the things that I noticed about Una de las power cosas as que it me di appeared cuenta in del the training poder en cómo aparece is en that el it was entrenamiento, en la just through everything. capacitación, es que In está ways dentro that de we, todo, I think, en maneras maybe because que we've yo gathered a group creo of folks que who've been como working estamos these juntando tools a con lot, personas que están trabajando we all bastante kind of con estas felt how herramientas, fragile the tools are, sentimos qué tan because frágiles son there hasn't esas been herramientas, enough porque no system-wide han sido, reflection no han on habido how power manifests reflexiones in the tools suficiente we're starting to en use. nivel de sistema de cómo aparece So I el think it's poder en important esas to recognize herramientas. that our Entonces es importante language reconocer is el also idioma effective
de herramientas que estamos utilizando, que también no es solo poner esa herramienta en tus manos que puedes usar en estos lugares abstractos allá, no es hacer algo aquí, algo allá, pero es trabajar, eh, trabajo adaptivo, trabajo duro, porque involucra a las personas que están en relación entre sí. Y todo eso, más allá de quiénes somos en el trabajo, es qué estamos queriendo hacer aquí, cuál es nuestro propósito, cuál es nuestro propósito en esa conflicto, en esta conversación. Y para poder descubrir eso y decir, ¿qué es mi propósito? ¿Qué quiero ser que sea? Es aprender lo más que puedo. Eso hace un impacto en cómo utilizamos las herramientas, cómo nos manejamos en la situación y cómo practicamos la conciencia del poder a que llevamos a esta situación. Todas esas cosas son impactadas en esta cuestión. ¿Qué estamos queriendo hacer aquí? Sí, es muy fascinante esa dinámica del poder. Incluso como facilitadora, depende mucho de cómo interpreta el poder las personas, la responsabilidad, el poder. Eso nos lleva a el cuidado de trauma, a cuidado, las dinámicas del poder muchas veces tienen que ver con el contexto en donde crecimos, en cómo las decisiones fueron tomadas en nuestros años formativos. Entonces, cómo practicamos eso ahora en nuestros puestos de liderazgo y de poder. Eso es muy complejo, en particular cuando estás fácil. Pensamientos que vienen a mi mente que son momentos muy importantes en cuanto al poder. Uno es, Michelle, cuando estabas hablando de esta historia y posiblemente no lo repito bien, entonces corregímelo en caso de que quiera. Cuando estabas hablando de un proceso de justicia restaurativa en una escuela. Esa historia me ha quedado desde esta capacitación y lo he estado pensando profundamente. Fue de un maestro o una maestra que estaba teniendo que hacer este proceso de círculo con los estudiantes que estaban en un contexto de restauración. Habían asuntos de problemas de disciplina en esa escuela. Michelle, si quieres corregirme, ¿está bien? ¿Está bien? Ok. Entonces los estudiantes llegaban después del almuerzo y había conflicto entre unas de las jóvenes. Y ellas dijeron al maestro, necesitamos espacio. Ellos entendían ellos habían recibido la herramienta. No se podía ver cómo estaba funcionando en toda la escuela, pero en ese momento estas jóvenes entendieron el concepto. Ellas entraron al espacio, entonces eso yo soy como maestra antes, eso resuena mucho conmigo. Entonces dijeron a la maestra, señora, ¿podemos tener un espacio de restauración? Ellas estaban utilizando la herramienta que teníamos en cuanto a la comunidad y el conflicto. Entonces la herramienta se transformó en cuanto al conflicto y funciona, pero necesitamos ese espacio para ponerlo en práctica. Entonces, si no quiero tomar mucho tiempo, pero eso me recuerda mucho a un momento del reino que Jesús dice, el reino pertenece a los niños y a las niñas. A veces estamos sobrecomplicando las herramientas. Las herramientas son vitales, pero también el espacio posiblemente sea más importante. Necesitamos darles herramientas, tenemos que tener las capacitaciones, pero cuando yo salí de esa capacitación, yo diría que algo que me sobresalió es que yo tuve tiempo. Yo tuve tiempo para participar con los otros líderes. Había un compromiso al principio
tener esta tierra en común, este espacio de decir qué queremos hacer, ponernos de acuerdo, cómo queremos que sea ese tiempo. Y yo sentía en, repitiendo al espacio, estar en el centro, pero sin mantenernos en el centro, explorando los espacios en conjunto. Y otro punto es la vulnerabilidad de compartir qué estábamos practicando que no estaba yendo bien. Las personas estaban diciendo, yo recuerdo que me estaba pasando eso y no estaba yendo bien. Y eso es lo que estoy aprendiendo y eso es lo que estoy recordando. Y había esta sinergia en cuanto al cuidado informado de trauma. Ese posiblemente sea un paso que tenemos que retomar y sumergirnos para tomar ese paso otra vez en ese espacio. A veces se puede decir, yo soy facilitadora, yo sé las cosas, pero esa empatía a cómo el trauma impacta al cuidado, al trabajo de práctica restaurativa, es muy importante. Entonces nos dimos cuenta cómo eso afecta a nosotros mismos y mismas y también el trabajo que queremos ver, el trabajo que da vida, el trabajo que sana, el trabajo que teje en conjunto y también sabiendo dónde tenemos que desconectarnos para que podamos sanarnos. Gracias. Eso me lleva también a la capacitación nuevo. Quiero decir que una de las cosas más ricas que sentí en ese grupo de personas muy increíbles es que tuvimos esa respuesta de evaluación que eran como de 12 páginas. Nunca me ha pasado eso que posiblemente estuve confundida. ¿Será que era tan doloroso ese proceso? Pero no, las personas tenían muchas sugerencias de cómo se pueden hacer diferentes las cosas y también pensar qué se puede hacer eso. ¿Por qué no hay sola una manera? No solamente es como recortar de la misma manera. Hay muchas maneras de que se puede hacer las cosas. Y por eso tenemos mucha variedad de herramientas y por eso queremos abrir ese espacio, porque eso es lo que provee, que podemos buscar muy dentro de nosotros y nosotras cómo hacer ese proceso. Y fue muy significativo tener tanta retroalimentación y tanta conversación sobre eso. Quiero asegurarnos de que tomemos unas preguntas para que podamos hablar qué es lo que viene. Creo que una de las preguntas que las personas sometieron, que enviaron, posiblemente traten de eso. Pero una de las preguntas que Michelle dijiste, que los mensajes de I, de yo, a veces no funcionan. ¿Podrías explicar un poco más de qué significa eso? La razón por la cual yo digo eso es que por algunas personas no es una forma natural de hablar. Entonces, se siente y a veces se percibe como patronizador, como falso. No digo que son malas las frases de yo, pero en la capacitación abrí, por ejemplo, el devocional Jerusalén antes de que, despuesito de que Jesús se había ido, ya había conflicto. Ni siquiera era iglesia todavía, solamente era movimiento. Habían asuntos de discusiones de circuncisión o de carne. Había una cultura y después dos culturas. Habían un momento de desarrollo de competencias culturales.
doesn't say. Entonces las escrituras no dice mucho, o sea, ellos no dice que ellos hablaron hasta que todos tenían tiempo de hablar. Yo no imagino que estos mensajes de yo eran la clave de la resolución. Yo creo que así como dice Hyacinth, dice, había un espacio que se proveó para que tuvieran este espacio doloroso, porque estas identidades impactadas, tiene implicaciones teológicas que son dolorosas a veces. Pero todos tenían esa oportunidad para hablar y después se llegó a una solución. Dependemos mucho de ciertas herramientas que realmente hasta el punto que ya sean vacías. Esta herramienta posiblemente a veces sea así, un poco vacía. Otra cosa sobre ese tipo de frase que yo aprendí hace años en mis clases de trabajo social, me gustó, no me gustó tanto porque a veces se siente como una frase de culpa. Yo siento eso porque tú hiciste eso. Entonces usarlo como un tipo de arma contra alguien. Entonces, no es yo me siento incómoda porque tal cosa, pero es porque hiciste tal cosa. Entonces, entender un poco de cómo se utiliza estas frases y esas palabras. Una de las preguntas, pensando un poco en las iglesias, alguien preguntó cómo pueden estas capacitaciones pueden ser incorporadas en la iglesia a largo plazo y también como cuerpo de iglesia, cómo podemos resolver los conflictos en la iglesia. ¿Qué comentarios tienen en cuanto a esa pregunta? La humildad es muy difícil para todos y todas. Darnos cuenta de que sí tenemos un problema en la iglesia, que yo tengo un problema seria con esa persona, tiene que haber esta humildad, pero también la disposición a participar. Alguien dijo hoy, es muy bueno que tengamos pero hay una cosa, es una cosa cuando el que prende fuego no dice que no va a prender fuegos, pero cuando todavía está prendiendo fuegos, ¿cómo vamos a tener esa conversación? Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es mi propósito en participar en eso? Y también, ¿cuál es el propósito de la congregación? Que haya un propósito claro, que las personas puedan juntarse bajo unidad es muy importante. Yo también nombraría que la cultura de comunicación es importante. En vez de que estemos respondiendo que hay un conflicto, tenemos que responder al conflicto. Es regresando un poco a esta pregunta que dijo Jake, ¿cuál es nuestro propósito? Como comunidad, en nuestra frase de visión y misión, ¿qué nos guía a cómo podemos vivir en conjunto? Comenzamos con nuestra visión, misión, y después hacemos ese compromiso a hacer prácticas alrededor de eso, en conjunto con la iglesia que se guíe por esa visión y misión. Entonces, comenzando diciendo, por este propósito, ¿qué significa vivir eso? ¿Y qué necesitamos para que podamos vivir en eso? No solo es reconocer que tengamos conflicto, o sea, ya existe, el conflicto vive ahí, incluso si todo se parece bien, siempre hay o va a haber un punto de tensión. No solo es respondiendo a esa tensión,
pero desde ya tener esta cultura de qué es el diseño de nuestra comunicación que está enraizado en nuestra identidad. Entonces, crecer en eso, cómo vamos a vivir y expresar eso, es mucho trabajo. Y siempre estamos renovándonos, siempre estamos teniendo ese proceso de transformación. Entonces, posiblemente hoy día espero que tenga una perspectiva de bienestar y renovada de cómo puedo responder a esa perspectiva. Te veo y te quiero levantar esa pregunta. Si no tenemos ese conflicto, esa cultura de comunicación, otra cultura va a proveernos esa cultura de conversación. Entonces, ahorita en nuestro contexto en los Estados Unidos, no se ve muy bien el contexto alrededor. Hay muchas iglesias que no se parecen para nada a Jesús, de cómo estamos participando en el conflicto. Eh, Abrimos el espacio para que las personas puedan hablar. No se ve así. Entonces, la manera que se vea en cómo las iglesias participan en eso es darnos cuenta cómo nos estamos comunicando. El mejor momento para comenzar a practicar es ahorita. Entonces, eso nos guía a la pregunta, alguien preguntó, ¿cómo se puede comunicar tras otras identidades ideológicas de comunidad? Hemos tocado eso un poco, crear esa cultura saludable de comunicación, pero ¿hay algo que quisieran añadir? Sí, ese es uno de los desafíos más importantes que podamos imaginar. Todavía comienza con manejar a uno mismo o una misma, pero también es un desafío pensar en participar con otras personas. A veces son personas particulares que a veces tenemos una historial de mal manejo de estas conversaciones, que no quisiéramos que fuera así la conversación. Entonces, para mí, mi entrenamiento es como eticista. Nos han enseñado cómo tomar el argumento y ver las piezas y ver cómo la base del fundamento de esa conversación se conecta con el punto ideológico. Entonces, hemos visto maneras de conversar que no tienen fondo y es algo que estamos luchando en la cultura. Nos encontramos a veces en esos compromisos ideológicos polarizados y no estamos tomando el tiempo y el cuidado para decir a nosotros mismos y mismas por qué creemos lo que creemos y después preguntar a las otras personas, ¿por qué crees lo que crees? ¿De dónde viene para ti eso? Y poder imaginar témpano, este modelo de témpano bajo el agua, posiblemente el hielo se conecte. Nunca vamos a saber si no ponemos las cosas en la mesa. No sabemos porque no hemos preguntado las preguntas adecuadas. No hemos explorado en conjunto lo que está pasando dentro de nosotros y en conjunto. A veces se puede sentir ansiedad y es muy justificable de cómo podemos tener esas conversaciones y esas divisiones. Pero yo también creo y hago la propuesta que la única manera para buscar esa conversación profunda con las otras personas y con nosotros mismos para hacernos ser humanos otra vez, en vez de operar en ese nivel ideológico que desafortunadamente a veces traspasa la humanidad. Hyacinth, Michelle, do you have? Hyacinth o Michelle, ¿tienen algo que quisieran añadir?
First I gotta find my mouse. Primero tengo What- que encontrar. what came to mind when you were talking, Jacob, Entonces, algo was que me vino a la also mente cuando estabas hablando, Paul Jacob, and Barnabas. también Pablo, You know, Pablo and, y Bernabéu, and they had to part ways. que ellos tuvieron que and partirse later on, y habían they were able to indicaciones resolve después that issue. que Whatever posiblemente it was, podían resolver it el just problema, it just wasn't pero gonna lo que happen sea at que that era point. en ese momento so no iba a and pasar, no sometimes se iba a kind of resolver. expressed as Y something muchas veces bad, se and I expresa just como think algo that is malo, pero allowing yo for creo que humanness to happen. dejar que Sometimes la we can humanidad force ocurre. A veces force el engagement forzar that la is just not participación, ready for that. a veces no That's also estamos part of listos that, o listas para eso todavía. Eso también es emotional parte de esa intelligence regulación and just emocional sometimes just y sitting in the también discomfort, sentarnos en la incomodidad until such time it can be hasta que addressed haya or- ya un and I tiempo also que se think, pueda also that hablar el tema. sometime- and we- Y and yo letting go of what también a pienso que a veces healthy dejar conflict and resolution a un is. lado el sentido de Because qué es sometimes we go into it and una think, transformación "I'll know saludable de this is conflicto. resolved if A veces this and this decimos, happens." But yo voy sometimes a saber the- que ya se resolvió si eso y se the ocurre. healthy resolution for Pero that a moment veces la is that the resolución saludable conversation happened. es dejar que la conversación ocurre. I guess what I'm trying to speak to is just the Lo que quiero ongoing decir es nature of la what it naturaleza means to be in relationship, be in recurrente community, de qué learning significa to communicate ser parte de well, una comunidad, aprender a comunicar bien. that it can continue. It Y can eso puede ser continuo sometimes. a veces. That's one thing that Es algo que pensé. So I hope to the person who wrote this question, I'm kind of Yo answering. espero What I'm really drawn into contestar la pregunta bien, pero lo que yo before I can even pensé primero en mi respuesta, make a decision antes de que yo is pueda really hacer una starts with decisión, love, comienza And I con don't- el I don't amor. want that to sound Y yo abstract no or quisiera woo-woo, que but suene that's abstracto, what Jesus says. pero even es the lo que pagans, dijo they love Jesús. themselves. So I Incluso may los not paganos agree with aman a sí you, mismos. Entonces and tal you vez might yo no estoy de not acuerdo be contigo able to be on y the tal same vez no team podemos in the same way estar you used to incluso be. en el mismo So you're getting equipo at de la that. misma forma But que what does estábamos love look antes, like así como between us, dijiste, Michelle. right? Pero, What does ¿qué se ve? what does ¿Cómo se community look ve like el amor entre nosotros? between us ¿Cómo when se we're ve la grounded comunidad entre in love? nosotros cuando And so estamos I don't have to eh, agree with everything that someone. There's en plenty of people conjunto, who en I amor? love deeply, Yo no and there's tenemos certain things that we que might work estar de at acuerdo together, con and todos. there's Hay other muchas things that we personas don't work que at because amo it's just not the profundamente, right fit or algunas right cosas match. que But my hacemos bien posture y algunas of cosas que engagement, no. posture Mi remains postura facing aspiracional one, de not postura es self-seeking, ser not easily amable, angered, not no keeping enojada score. And fácilmente, I would also say no guardar los curiosity rencores remains. It is y not también my que mantener la because of curiosidad. my value, it doesn't No give me es permission to em, judge. It mi gives me valor permission to live my no value me da and to do that in a way that participar, still no me da honors permiso who a you juzgar. are, Entonces, hacerlo de una manera que honra cómo So sos But I still como want you to be niño able to de have a Dios. meal. I still want you to be, I Entonces, want you to eat. no quisiera So, que no tengas that's what I still want you to eat. comida. Yo yeah, quiero siempre que puedas comer. And I think that's for me Entonces, sometimes eso where I es see the algo para mí tension que is that veo when we la have tensión difference, how do deslizante we de cuando hayan diferencias, cómo care escogemos people mantener spaces esos espacios de cuidado entre las personas cuando hayan diferencias. Solo porque no estoy de acuerdo contigo, puedes tener tu valor y yo también. Pero eso de tu valor interno y de Hyacinth, I cómo just wanna podamos be you when I amarnos. grow up. Hyacinth, yo quiero She's ser, giving out the yo quiero fruits of the ser tú spirit. cuando That's yo all I can crezca. say.
vives los frutos del Espíritu. Estamos en el viaje juntos, Lorraine. Eso también tiene que ver con otra pregunta, pensando en la propensidad de la cultura de cancelar y deshumanizar a las personas con las cuales no estamos de acuerdo. Entonces, ¿cómo podemos rehumanizar a otras personas y ver que ese niño o niña amado o amada de Dios? Entonces, darnos cuenta de cómo podemos actuar cuando no estamos de acuerdo. Entonces, eso viene también de cómo mantengo también a mi propio valor y mis propios valores, y también participar en esa conversación con una persona con la cual tal vez nunca estaré de acuerdo. Yo quisiera compartir eso. Estoy, de hecho, en esta situación particular ahorita. Algo que yo tengo que hacer porque no se va a resolver, pero algo que yo sé, así como dice Hyacinth, cómo amo a esa persona. Entonces, mi práctica es orar por ello, por esa persona, y pedir que Dios le dé. Y todavía lo hago. Entonces no sé cuándo va a parar, pero sí sé que sí hay un impasse. Pero yo quisiera lo mejor para esa persona. Entonces voy a orar que Dios bendiga a esa persona con lo que yo quisiera en mi vida. Entonces es algo que pienso también. Entonces quiero decir gracias a cada uno y una de ustedes. Esa ha sido una conversación muy rica, muy enriquecedora. Aprecio mucho lo que traen a esta conversación y estoy honrada a hacer ese trabajo con ustedes. Gracias por venir en conjunto con nosotros. Quiero decir que esta iniciativa es aprender, orar y amar. Estos 2 meses ahorita de noviembre han sido el tema de conflicto, de transformación del conflicto. Y mi trabajo pues sigue en eso. Es algo que estamos dándonos cuenta de que estamos siguiendo en ese proceso, estamos siguiendo en ese viaje. Entonces, queremos tener más capacitaciones en cuanto a eso. Alguien habló de Mid-Michigan. Si hay un lugar que les interese la capacitación, queremos poder tener esas capacitaciones para ustedes. Había una en la costa este y también queremos llegar al mid-oeste y también en la costa oeste. Entonces, estamos comprometidos a ese trabajo para poder seguirlo. Quiero darles gracias a ustedes por estar juntos y juntas con nosotros en este viaje. Quiero invitarles a que se suscriban al correo de paz. En el chat se puede ver el enlace y también apoyar a las iniciativas de paz y justicia. También habrán enlaces en cuanto a eso. Entonces, ahorita la iniciativa de aprender, orar y amar está en el sitio web. Pero por ahora, gracias por estar aquí, gracias por ser parte de eso. Estoy alegre por ver cómo hasta dónde vamos. Muchas